Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Luis Cortés, gestor académico de la Escuela Nacional de Indecopi. Recordemos que es importante su ingreso puntual y su permanencia total en la videoconferencia. Es importante que su usuario nos brinde su nombre, apellido, para el registro de asistencia automatizado. Este se registra su ingreso y su salida. La participación a través del chat enriquece nuestro aprendizaje. Asimismo, es importante cumplir con las normas de convivencia estipuladas en nuestro reglamento. Al finalizar la videoconferencia, dejaremos en el chat una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Sin más que agregar, informo que en breves momentos iniciaremos la videoconferencia de hoy. Muchas gracias por su atención. Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los participantes identifiquen en qué consisten las barreras burocráticas ilegales y o carentes de razonabilidad y cuáles son los mecanismos con los que cuentan los administrados, los agentes económicos y las entidades de la administración pública para que se prevengan y o se eliminen tales medidas. En esta ocasión nos acompaña como ponente el señor Michael Luyo Castañeda, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El señor Luyo es magíster en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico. Asimismo, ha realizado diversas publicaciones jurídicas en materia de Derecho Administrativo y Competencia. Actualmente es coordinador legal de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. Antes de dar pase a nuestro expositor, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Gracias y adelante, Michael. Muchas gracias ante todo por la invitación. Muy buenas tardes con todos y con todas. El día de hoy vamos a dar una interesante práctica en materia de eliminación de barreras burocráticas. Estoy preparando la PPT, un segundo por favor. Ya estamos. Vamos a dar inicio entonces. Muchas gracias, estimada Mabel, por tu presentación. Que tengas un excelente día. Gracias, Michael. Bueno, ante todo, buen día con todos y con todas. El día de hoy vamos a dar inicio a este fascinante tema vinculado con la eliminación de las barreras burocráticas
que realiza el INDECOPI. En particular, el día de hoy, para iniciar esta exposición resulta importante conocer diversos aspectos, ¿no? La exposición, para empezar, explicamos qué son las barreras burocráticas, cuál es el método que utiliza el INDECOPI para identificar barreras burocráticas ilegales o carentes de racionalidad, los mecanismos que cuenta tanto las instituciones públicas como los usuarios, agentes económicos o ciudadanos para hacer frente a este tipo de medidas y los mecanismos legales en ese sentido. ¿Ok? Vamos a dar pie a este punto inicial. ¿Qué son las barreras burocráticas? De hecho, antes de hablar del tema como tal, resulta oportuno hacer mención al Decreto Legislativo 1256. Como punto central de esta exposición, debemos recordar que esta ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas tiene una finalidad vinculada con la participación de los agentes económicos en el mercado y la simplificación administrativa. De hecho, esta ley, que recoge un desarrollo jurisprudencial por muchos años por parte del INDECOPI a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Sala de Defensa de la Competencia en su momento y ahora la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, se establece un conjunto de medidas que están dirigidas a prevenir o eliminar aquellas barreras burocráticas ilegales y o carentes de racionalidad que restrinjan o obstaculicen el acceso o proveniencia de los agentes económicos en el mercado, como punto 1, y que constituyan incumplimientos de las normas y o principios que garanticen la simplificación administrativa, con el objeto de procurar una eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte de las entidades de administración pública. Aquí es claramente la finalidad que va a regir toda la lógica de este procedimiento, de esta tarea que tiene encomendada el INDECOPI en relación a esta materia tan interesante, que beneficia, por un lado, a los agentes económicos respecto a su participación en el mercado, a fin de que justamente no existan medidas que restrinjan, obstaculicen su desarrollo como tales, y por otro lado, a los ciudadanos, para que se cumplan correctamente las normas de simplificación administrativa, que no le pida a este usuario, a este ciudadano, documentos de más, a fin justamente de garantizar a todos los peruanos una prestación efectiva y correcta de los servicios públicos por parte de las entidades del Estado. Entonces, cuando hablamos de barreras burocráticas, tenemos que recordar lo que dice la ley respecto a este tema. La barrera burocrática, según la ley que hemos mencionado, son aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, provisiones y o cobros que imponga cualquier entidad dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y permanencia de los agentes económicos en el mercado y o que puedan afectar a los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a normas y o principios que garantizan la simplificación administrativa. La sola calidad de exigencia, requisito, limitación, prohibición y o cobro no implica necesariamente su carácter ilegal y o carencia de racionalidad. Claro, el Estado, a través de sus diversas manifestaciones, a través de sus diversas entidades, establece regulaciones. Y las regulaciones per se no son malas, de hecho permiten una convivencia pacífica por parte de la ciudadanía, los agentes económicos, el propio Estado. Pero esta regulación debe cumplir ciertos estándares, ciertas reglas. En principio, estas medidas no deben ser ilegales y o ser carentes de racionalidad, que vamos a explicar eso con detalle. Pero en este punto es importante entender que las barreras burocráticas no son malas, las regulaciones no son malas. Pero es importante que estas regulaciones realmente sean correctas, realmente cumplan con la ley, cumplan con la necesidad que se busca satisfacer en esa regulación en específico. Y es justamente estas normas de eliminación de barreras burocráticas ilegales y o carentes de racionalidad que buscan retirar del mundo jurídico aquellas que justamente incumplan con este aspecto tan relevante para una convivencia social, para una convivencia económica, que permita la satisfacción de los intereses de la ciudadanía, de la sociedad en su conjunto. Entonces, las barreras burocráticas, en principio, son medidas que pueden tratarse de exigencias, requisitos, por ejemplo, un documento que presenta
algún administrado ante una entidad o que se le exige de manera incorrecta frente a un trámite administrativo, una limitación para desarrollar su actividad económica o una prohibición inclusive vinculada quizás también a su quehacer en el mercado, a sus actividades de producción, de comercialización, de distribución que puedan desarrollarse, o también cobros, por ejemplo, tasas de arbitrios que no resultan correctas en función de la actividad económica que está desarrollando o similares. Estas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros deben ser impuestas por una entidad de la administración pública. Esto es importante, porque la eliminación de barreras burocráticas está principalmente diseñada para las entidades de administración pública que pueden ser ministerios, municipalidades, órganos autónomos, depende del caso, por ejemplo, los reguladores como CINEMIN o CITEL, SUNAS, cualquier entidad de la administración pública que pueda imponer estas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y o cobros. Entidades de administración pública, ¿ok? Elemento 1, primordial. Segundo punto relevante es que estas deben estar contenidas o deben estar plasmadas o materializadas, como solemos decir en el lenguaje de eliminación de barreras burocráticas, una disposición administrativa, un acto administrativo o una actuación material. Expliquémonos un poco sobre este aspecto. ¿Qué es una disposición administrativa? Una disposición administrativa es una norma. Es una norma emitida por una autoridad en la cual que debe cumplir ciertos requisitos, requerimientos para su publicación, quizás en el diario oficial peruano, quizás en un diario de una provincia en específica que cumplan la normativa correspondiente. Es una norma que tiene un efecto general para todos los ciudadanos y que por su naturaleza está dirigida a regular una conducta, una situación en concreto. Es una norma. Una disposición administrativa es una norma que tiene efectos a sujetos indeterminados y en ese sentido cumple una labor de regulación. Punto 1. Punto 2, tenemos a los actos administrativos. Los actos administrativos están dirigidos a un administrador en específico respecto a una situación en concreto. Estos actos administrativos es una exteriorización del poder público dirigida a una persona en específico respecto a un tema que es de su interés o que se refiere a un derecho que es titular o busca ser titular. Y este acto administrativo exteriorizado en este sujeto en particular surte efectos jurídicos a este sujeto en específico y por tanto este sujeto, esta persona, es la principal interesada en el contenido de este acto administrativo. ¿Por qué? Porque le causa efectos jurídicos hacia él en particular. Acto administrativo. Actuación material. La actuación material es un punto que sin ser un acto administrativo sí tiene una incidencia en el comportamiento o en la actuación de los ciudadanos en el mercado. Por ejemplo, con una municipalidad dentro de sus instalaciones pone un cartel señalando que son necesarios el cumplimiento de requisitos adicionales establecidos en su TUPA. Este cartel, como tal, es una actuación material. O por ejemplo, también cuando se establecen ciertos dispositivos, ciertos requisitos, ciertas exigencias a través del sitio web de una entidad de administración pública. Esta colocación del sitio web, que obviamente no se refleje en una disposición administrativa o un acto administrativo, que ciertamente afecta a un conjunto de ciudadanos, a un conjunto de administrados, es una actuación material. ¿Ok? Que ciertamente tiene como efecto directo el comportamiento, las acciones de los administrados, de los agentes económicos o los ciudadanos. Es muy importante este aspecto y es muy importante que la medida se encuentre contenida, sea en la disposición administrativa, sea un acto administrativo, sea una actuación material. ¿Por qué? Porque existen casos donde, por ejemplo, se hace referencia que existe un requisito contenido, supongamos, en un acto administrativo. Pero cuando se revisa el acto administrativo en concreto, significa que no está ese requisito. Entonces, como primer elemento,
para identificar una barrera burocrática, debemos verificar necesariamente que esta medida, una exigencia, un requisito, una limitación, prohibición o cobro, se encuentre contenida en alguno de los tres medios que lo pueden contener. Una disposición administrativa, un acto administrativo, una actuación material. ¿Ok? Y también es importante que esta sea impuesta por una entidad de la administración pública a un usuario. Por ejemplo, existen casos donde la administración pública se equivoca al momento de publicar sus normas. Por ejemplo, cuando de emitir o de publicar reglamentos administrativos, solamente publica una parte de la misma, de la norma, la parte aprobatoria, y no el reglamento como tal, el reglamento administrativo. En esos casos, por ejemplo, los administrados no tendrían que ser exigibles a estos administrados esa norma mal publicada. ¿Por qué? Porque sabemos que para que una norma pueda surtir efectos a todos los ciudadanos, tiene que estar correctamente publicada. Si no cumple con este requisito, pierde eficacia, y al perder eficacia, cualquier medida que imponga a la administración pública respecto a una norma que no está mal publicada, ciertamente deviene un acto ilegal. Es contrario a las normas. ¿Ok? Entonces hay que darnos cuenta en qué escenario estamos cuando nos impone una barrera burocrática. Y por último, se debe tener en cuenta que la finalidad de la regulación del comportamiento que la finalidad de este tipo de normativa está relacionada siempre a la regulación del comportamiento de los agentes de desarrollo de actividades económicas en el mercado, sea efectos de su acceso o permanencia en él. Por un lado, o tener incidencia en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y los principios de simplificación administrativa. ¿Qué significa eso? Yo no necesito ser un agente económico, un empresario, para exigir que se cumplan con los principios de la simplificación administrativa en cualquier trámite que desarrolle frente a las entidades del Estado. Como usuario, como ciudadano, se deben cumplir con tales normas de simplificación necesariamente, que ante su incumplimiento será el INDECOPI a través de la Comisión de Eliminación de Barreras, a través de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, que haga cumplir con esta norma. ¿Ok? Por un lado, el ciudadano tiene una protección en ese sentido. Y por otro lado, los agentes económicos tienen necesariamente el derecho de que en su actividad de mercado no se establezcan medidas estatales que afecten su permanencia o acceso en el mercado, especialmente si estas son ilegales y o carentes de racionalidad. ¿Ok? Entonces tenemos que es una barrera burocrática, tenemos que son medidas que imponen las entidades de administración pública, que están contenidas en actos, disposiciones o actuaciones, y que están siempre en marco de una función administrativa. Está fuera de este ámbito el control de las funciones del Estado, tales como la legislativa o la jurisdiccional. La legislativa tiene un propio ámbito de control a través del fuero correspondiente, y la jurisdiccional también. Solamente es materia de competencia de los órganos de eliminación de barreras burocráticas aquellas que se desarrollen en el marco de la función administrativa única y exclusivamente. Entonces tenemos este punto bastante claro vinculado con la eliminación de barreras burocráticas. Es decir, que en este contexto, cualquier tipo de exigencia, requisito, provisión dirigida en contra de los ciudadanos o los agentes económicos para afectar justamente aquellos aspectos vinculados con la simplificación administrativa y el desarrollo de sus actividades económicas, podrían ser consideradas barreras burocráticas. Pero en este punto es importante ver algo. Las barreras burocráticas, repito, per se no son negativas. Sin embargo, existen un tipo de barreras que sí son incorrectas que existan en el desarrollo de las actividades económicas o el desarrollo de los procedimientos administrativos que tienen los ciudadanos en general. Y estas están vinculadas a aquellas barreras que son ilegales y o carentes de racionalidad. Y de hecho el INDECOPI, en el marco del procedimiento que se encuentra regulado en la ley, tiene como finalidad
que a través de una denuncia de parte, por ejemplo, se inapliquen las medidas cuestionadas, de modo que la entidad se abstenga de aplicar la barrera burocrática ilegal y o carente de razonabilidad a los administrados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de este procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, lo que se busca es que las entidades de administración pública no impongan barreras o regulaciones ilegales y o carentes de razonabilidad. ¿Ok? Y será a través de un test que desarrolle la propia ley, en el cual podamos observar y determinar cuándo existe este tipo de situación. Ahora bien, un punto adicional para el tema que nos trae el día de hoy. Este procedimiento se inicia siempre con contra una entidad de la administración pública que emitió o aplicó la presunta barrera burocrática ilegal y aparente de razonabilidad. Y en particular, el objeto del procedimiento será identificar efectivamente tal situación, a fin de ordenar a través de la comisión y la sala que esta entidad se abstenga de aplicar la medida objeto de cuestionamiento. Entonces, un administrado que tenga como premisa la imposición de una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad, tendrá que iniciar un procedimiento administrativo en contra de esta entidad que le está imponiendo o le está aplicando. ¿Ok? Es muy importante. Y entonces, aquí surge la pregunta de rigor. ¿Qué es una barrera burocrática? Hemos mencionado supuestos en donde las barreras burocráticas pueden ser regulaciones generales que establecen las entidades de administración pública. Sin embargo, lo que es objeto de preocupación por parte de los órganos funcionales del INDECOPI son aquellas que son consideradas ilegales y o carentes de razonabilidad. Y para ello existe una metodología para identificar cuándo una barrera burocrática es ilegal. ¿Ok? Y es una metodología que se desarrolla durante el procedimiento, pero como administrados podemos, de manera preliminar, identificar cuándo estamos ante este tipo de casos. ¿Ok? Por ejemplo, una barrera burocrática ilegal es cuando no existen atribuciones conferidas por ley que autoricen a la entidad a establecer y aplicar la barrera burocrática bajo análisis. Ejemplos. Soy una entidad de administración pública, supongamos, soy una municipalidad que exige a los administrados realizar ciertas actuaciones vinculadas, por ejemplo, con el tema de carnet de sanidad, que se ponga en las paredes de sus instalaciones, por ejemplo, que se cuenta con carnet de sanidad y sus trabajadores cuentan con eso, para que ésta pueda seguir su actividad en el mercado. Si bien es cierto, por ejemplo, las municipalidades pueden ejercer una labor de monitoreo para la salud pública, existe una prohibición por parte de la ley de salud que establece que que no se puede establecer ningún tipo de exigencia de esa naturaleza, que resulta prohibido inclusive. Entonces observamos que la municipalidad no cuenta con una atribución que le permita realizar esta regulación. Y es eso lo que se evalúa en este punto. Es si la autoridad que está emitiendo esta medida, esta presunta barrera burocrática ilegal, cuenta o no con competencia. Si no es competente esta entidad de la administración pública, la medida es ilegal. Y en consecuencia, es una medida que debe ser inaplicada al denunciante, al administrado, al agente económico. Porque no se permite en ningún escenario, bajo el principio de realidad, que se impongan regulaciones que se encuentren fuera de este principio. Al arrogarse atribuciones ajenas a otros órganos, quizás a otras instituciones públicas, y aplicarlas en un contexto determinado, hacen, pues, que esta regulación sea una regulación contraria a derecho y, en consecuencia, una medida burocrática ilegal. Primer escenario. ¿Ok? El segundo escenario es cuando la entidad no siguió los procedimientos y formalidades que exige el marco legal vigente para la emisión y o publicación de la disposición administrativa que materializa la barrera burocrática. ¿Qué significa esto? Existen escenarios, por ejemplo,
en donde la administración pública debe cumplir con ciertos requisitos para no solamente para la emisión, sino también para la publicación de una disposición administrativa que contiene una barrera burocrática. Por ejemplo, existen a nivel provincial, las municipalidades provinciales, se establece, por ejemplo, para ellas, que no resulta necesaria la publicación del Diario Oficial Peruano, pero sí en el diario de la jurisdicción, vinculadas necesariamente a este tipo de circunscripciones, ¿no? Los diarios vinculados con el Poder Judicial, los diarios que tienen esa función dentro del ámbito regional. En ese ámbito se deben realizar las publicaciones correspondientes a las normas municipales de aquella circunscripción. Puede ser, pues, y sucede, que no se publique toda la norma completa. Eso estaría vulnerando, en algunos casos, con las formalidades que exige el marco legal vigente para la emisión y publicación de la disposición administrativa que materializa la barrera. ¿Ok? Aquí necesariamente las entidades de administración pública deben seguir los pasos que establece la propia normativa, no solamente para la publicación, sino también para la emisión de este tipo de medidas. Caso contrario, de no seguirse con estas formalidades, la ley burocrática es una barrera ilegal. Entonces, por un lado, por un primer contexto tenemos la ausencia de competencia, en un segundo contexto tenemos la ausencia y cumplimiento de las formalidades y procedimientos que requiere la normativa. Y por último, tenemos un escenario en donde se impone una medida o se aplica una barrera que contraviene directamente una norma y un principio de la simplificación administrativa. ¿Qué significa esto? Esta conducta, que esta imposición de esta medida en particular, contraviene la ley. Existen regulaciones que se complementan en el ordenamiento jurídico. Y estas regulaciones en particular establecen prohibiciones o limitaciones frente a otro cajón de normas. Cuando se analizan estas normas y observamos que, por ejemplo, una medida contraviene necesariamente lo establecido por la ley, o, por ejemplo, los principios de simplificación administrativa, ciertamente esta medida se declarará ilegal. Es importante que se evalúe caso por caso. Un ejemplo. Una municipalidad establece un silencio administrativo negativo para un procedimiento. Sin embargo, este procedimiento en particular, según la normativa sustantiva, es un procedimiento de silencio, no de silencio administrativo negativo como lo impuso la municipalidad, sino de silencio administrativo positivo. Es decir, que la medida impuesta por la municipalidad, que es en este caso un silencio administrativo negativo, es contrario a las normas, una norma distinta, superior, que establece una regla totalmente distinta. En este tipo de caso, lo que sucede es que la medida es evidentemente ilegal. Y, por ejemplo, existen otros casos en donde, por ejemplo, en actos administrativos que no se basan en ninguna norma y violan directamente lo establecido en la LEPAJ. Por ejemplo, se exige un documento que cuenta la propia municipalidad para realizar un trámite en específico. Se exige la presentación de requisitos que no corresponden ser pedidos a los administrados. Por ejemplo, la copia del comprobante de pago cuando la normativa pide algo distinto y otros escenarios similares. Cuando se contraviene las normas o se contravienen los principios de la simplificación administrativa, ciertamente estas medidas son ilegales. Y en consecuencia, estas no deben tener eficacia en el ordenamiento jurídico. Y es por eso que en este tipo de casos se ordena la inaplicación de las medidas. ¿Ok? Y eso lo vamos a explicar un poco más adelante.
Entonces tenemos un escenario que es una barrera burocrática y legal. Principio 1, la entidad no tiene competencia. 2, la entidad no cumplió con las formalidades. 3, la entidad a través de esa medida contravino una norma o un principio de simplificación administrativa. Es muy importante entender esto. ¿Ok? Y es el primer escenario de medidas que deben ser retiradas del ordenamiento jurídico. Un segundo grupo de medidas está vinculada con las medidas burocráticas carentes de racionalidad. Y aquí la ley establece ciertas pautas que deben seguir tanto los denunciantes, las secretarías técnicas que inician procedimiento administrativo de oficio, como la autoridad por sí misma, que es la comisión, o la sala de eliminación de barreras burocráticas. ¿Qué se establece? En principio se tienen que encontrar y evidenciar indicios sobre la carencia de racionalidad de la medida objeto de evaluación. ¿Qué significa esto? Significa que para iniciar un procedimiento de este tipo y justamente verificar la carencia de racionalidad de una medida, de una variedad burocrática, se tienen que encontrar evidencias preliminares, alegaciones, que permitan sostener de manera preliminar que estamos ante una regulación que resulta evidentemente carente de racionalidad. La propia regulación puede establecer en su contenido aspectos que resultan excesivos o podrían no estar regulando en estricto una problemática que afecta a la ciudadanía. En ese tipo de casos, lo que ocurre es que la barrera burocrática pasa un primer test. El primer test presentado por los administrados interesados en la eliminación de esta presunta barrera carente de racionalidad. Presentan argumentos en donde se evidencia esta insuficiencia en por ejemplo, en la ausencia de un interés público, o que en verdad no existe un problema que se busca solucionar. Y al superar este test, lo que ocurre es que la, la, la ley genera una inversión de la carga de la prueba y hace que necesariamente las entidades de la administración pública deban acreditar que su barrera es una barrera razonable. Entonces, existe una primera carga probatoria, una primera carga dirigida a los denunciantes en este tipo de casos. Y luego, en este contexto, existe una carga de la administración pública para acreditar que esa barrera es una barrera que realmente resulta razonable. ¿Y cuándo sucede una situación en donde la administración pública no es capaz de acreditar esta situación? En principio, otra vez volviendo a la ley, existe una metodología que se encuentra en la propia normativa que explica claramente lo que debe acreditar una entidad de administración pública. En principio, esta entidad debe acreditar la existencia de un interés público que sustenta la medida cuestionada. Este interés público alegado de encontrarse dentro del ámbito de atribuciones legales de la entidad. No va a pretender regular a través de su normativa materias distintas a lo que se encuentra dentro de su competencia. Entonces, ese es el primer punto. Debe acreditar la existencia de un interés público dentro de su jurisdicción, dentro de su ámbito de competencia, que sustente esta medida. Punto 1. Punto 2. La entidad debe acreditar la existencia del problema que se pretende solucionar con la medida cuestionada. No se pueden establecer regulaciones que no tengan como correlato un problema que aqueja a la sociedad. No es posible que se establezcan regulaciones por sí mismas, sin que tengan como resultado final ser la solución a un problema. Entonces,
la normativa establece que las entidades de supervisión pública deben acreditar la existencia de este problema. Y como punto 3, que la medida cuestionada resulte idónea o adecuada para lograr la solución del problema o para alcanzar el objetivo de la medida. Claro, si tienes un interés público que le interesa a la sociedad, si tienes que está dentro de tu competencia, si tienes a la vez un interés, un problema que se debe dar solución a través de una medida, necesariamente la solución que tú busques como entidad de administración pública, como una entidad estatal, debe ser idónea y adecuada para lograr esa solución o alcanzar ese objetivo. ¿Ok? Caso contrario, contrario sensu, si esta medida no cumple con estos elementos, la medida es arbitraria. Es por eso que las administraciones del Estado deben, al momento de emitir sus regulaciones y desarrollarlas, cumplir con estos elementos, no solamente para un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, sino que esto permite la solución correcta de los problemas que aquejan a la sociedad. Y justamente la evaluación que hace la comisión y la sala, en esta evaluación de post es justamente verificar que la medida impuesta por esta institución estatal sea una medida que no sea arbitraria, sino que efectivamente tenga un interés público detrás, tenga un problema jurídico que afecta a la ciudadanía, que sea idónea y adecuada para lograr una solución y alcanzar con el objetivo de la medida. Es necesario tener regulaciones que realmente cumplan con sus objetivos. Y para eso las instituciones públicas están llamadas a generar regulaciones con ese sentido. Porque mejor regulaciones vamos a tener una mejor sociedad. Punto 1 vinculado con una barrera burocrática carente de racionalidad. Escenario 2. Una barrera burocrática carente de racionalidad también es cuando la medida no es proporcional a sus fines. ¿Ok? Entonces, es posible que efectivamente exista un interés público, tenemos que efectivamente exista un problema que se busque solucionar, tenemos que efectivamente la medida cuestionada es idónea o adecuada para la solución de un problema. Y en este tipo de casos también tenemos que se debe cumplir con la proporcionalidad de la medida, que la medida sea proporcional a sus fines. Y entonces, otra vez, considerando que se presentaron indicios de la carencia de racionalidad de esta medida, objeto de evaluación por parte de los órganos funcionales de INDECOPI, la entidad de la administración pública debe acreditar lo siguiente. Que existe una evaluación de los beneficios y el impacto positivo que generaría la medida y de los costos y el impacto negativo de la misma para los agentes económicos obligados a cumplirla, así como otros agentes afectados o para la competencia en el mercado. ¿Ok? Entonces aquí tiene que evaluarse, cuando se emite la regulación, que existe una evaluación efectiva de los beneficios y el impacto positivo en correlato con el impacto negativo de la misma. ¿Ok? Tienes que evaluar. Y entonces, de ese correlato entre beneficios positivos y beneficios negativos, vas a poder concluir lo siguiente. Básicamente dice la metodología. Permite concluir que la medida genera mayores beneficios que los costos. Claro. Si tenemos una regulación donde los costos son mayores que los beneficios, esta medida podría ser considerada una medida carente de racionalidad. Pero si tenemos una regulación considerando sus fines, considerando sus objetivos, considerando el interés público que se debe proteger, el problema que se busca solucionar, esta medida es, en su sentido, mayor los beneficios que los costos, es una medida razonable, proporcional a sus fines. ¿Ok?
Entonces es necesario que acredite la entidad de la administración pública, y repito, es la entidad de la administración pública que acredita esto cuando se presentan indicios de la carencia de racionalidad de tales medidas, esta situación. Pero, igualmente, se debe evaluar, y lo establece la norma, ¿sí? ¿Qué otras medidas alternativas y no resultarían menos costosas o no serían igualmente efectivas? Dentro de estas medidas alternativas debe considerarse la posibilidad de emitir una nueva regulación. Claro. Lo que te dice esta metodología del INDECOPI es, ok, tienes esta medida, cumples con este objetivo, resulta adecuada para lograr la solución del problema, de acuerdo, pero existen otras medidas alternativas menos costosas, igualmente eficaces. Si la respuesta es sí, sí existen otras medidas alternativas que resultan menos costosas y son igualmente eficaces, la regulación es una regulación carente de razonabilidad. ¿Ok? Entonces, considerando esta situación, los denunciantes, cuando impongan una denuncia en eliminación de barreras burocráticas, deberían explicar estos aspectos, justamente para generar la convicción de existencia de un indicio. Deben explicar cómo así no está acreditada, al menos de la documentación que obra a nivel público, sea en la propia normativa, publicada en el Diario Oficial Peruano, y los documentos quizás que lo sustentan, cómo si no está acreditada la existencia de un interés público, y que este interés público no está vinculado al ámbito de atribución legal de esta entidad. Claro, esta entidad tiene competencia sobre este tema y sobre el otro. Sin embargo, en este tema en específico no es competente. O sobre este tema en específico carece competencia. No está dentro de su atribución velar, por ejemplo. No tiene un interés público que busque tutelar. El denunciante, al presentar su indicio, tiene que explicar cómo no existe ningún problema que está siendo objeto de evaluación. Esta regulación responde a una situación que no tiene un correlato con la realidad, porque en ese lugar no existe esa problemática que se pretende solucionar. Es importante que se explique el indicio de la carencia de racionalidad de la medida. ¿Por qué? Porque una vez que se explique el indicio y se verifique el mismo, la carga cambia inmediatamente, según la propia ley. La carga cambia totalmente y es la entidad en su sentido propio que debe acreditar que efectivamente esta medida resulta razonable. Y la norma es muy exigente al respecto. Interés público, problema jurídico que se busca solucionar, que la medida resulte idónea o adecuada, y en función de esto, y además que sea proporcional, conforme lo expliqué. Es muy importante en ese sentido, y por eso es muy importante el día de hoy esta charla con ustedes, porque a veces lo que sucede en algunos casos, tanto en los órganos de primera instancia como de segunda instancia, es que los denunciantes no explican correctamente el indicio, simplemente citan la ley y se limitan a citar la ley, sin explicar cómo la medida efectivamente carece de un interés público, de un problema, que no es idónea, porque simplemente lo alegan en general. Pero como dice la propia normativa, que tiene que existir un indicio que permita a la autoridad administrativa asumir desde la experiencia de la autoridad administrativa que es una medida carente de racionalidad. Y justamente los interesados que están vinculados mucho con estas normas
los que tienen mejor información. Y es importante por eso que ellos lo expliquen con detalle, con claridad. ¿Ok? Entonces, tenemos este tema, ¿ok? Vinculado con las barreras burocráticas ilegales y carentes de racionalidad. Y eso es prácticamente lo que es objeto de regulación por parte del INDECOPI, ¿ok? Y el INDECOPI cuenta con dos instancias para evaluar este tipo de casos. Por un lado tenemos la comisión, primera instancia administrativa, el administrado presenta su denuncia, y por otro lado tenemos a la sala, que es una segunda instancia administrativa. ¿Por qué existen dos instancias? Para justamente salvaguardar el derecho de defensa de todos, ¿ok? En este caso es importante explicar que ambas partes del procedimiento tienen el derecho de defensa garantizado en este tipo de procedimientos. Considerando que el procedimiento tiene como objeto determinar la existencia de una barrera burocrática ilegal y o carente de racionalidad, ambas partes, el denunciante como administrado, la entidad de administración pública como denunciado, tienen la posibilidad de presentar durante este procedimiento alegatos, defensas, e inclusive la ley da la oportunidad a la entidad de administración pública para que pueda corregir su conducta. ¿Ok? Por ejemplo, le da la opción de que una vez presente sus descargos pueda quizás derogar la medida, eliminarla, y hace que este procedimiento sea mucho más eficaz en su objetivo. La eliminación de barreras burocráticas carentes de racionalidad y o ilegales. ¿Okay? Entonces, los competentes son la sala y la comisión. Son competentes para conocer los actos administrativos, disposiciones administrativas y actuaciones materiales, incluso en el ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas y o carentes de racionalidad. Acá es muy importante, porque a veces las entidades por ejemplo, del ámbito municipal y regional, hacen referencia a la autonomía municipal. Y tenemos municipales en todo el país, sea a nivel local o a nivel regional. El INDECOPI reconoce la autonomía de estas entidades de gestión pública. La autonomía municipal la reconoce de manera absoluta, conforme a la Constitución y las leyes, totalmente. Pero el INDECOPI también reconoce que el Estado, las normas, la ley, le ha dado una atribución para eliminar aquellas medidas que califican como barreras burocráticas ilegales y o carentes de racionalidad. Entonces, sin perjuicio de la autonomía que pueden ejercer estas entidades de administración pública, por la propia ley, ciertamente se debe velar que no existan regulaciones que sean ilegales y o carentes de racionalidad, y en particular que no existan barreras burocráticas que tengan esta connotación. Y en aplicación de la ley, se hace esta evaluación respecto a las municipalidades, respecto a los gobiernos regionales, sin perjuicio de la autonomía que ellos tienen, repito. Pero la ley ciertamente da esta atribución al INDECOPI a través de sus órganos funcionales. Y como buscamos un bienestar de la ciudadanía, un bienestar de la sociedad en su conjunto, se ha establecido este tipo de regulaciones que benefician finalmente a la sociedad. Los mismos son competentes para velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecida en el Decreto Legislativo 283, 668, 757 y artículo 61 del texto único ordenado de la Ley de Instrucción Municipal, así como las normas reglamentarias pertinentes y las que sustituyan. Ninguna otra entidad podrá arrogarse esas facultades. Es una competencia exclusiva de los órganos funcionales de INDECOPI, quienes ejercen esta labor de manera oportuna, constante, ¿no? En este punto es importante mencionar que la sala es la única autoridad administrativa que puede conocer y resolver las apelaciones interpuestas contra resoluciones emitidas por la comisión. Claro, como tenemos un derecho a defensa, porque finalmente, repito, en un procedimiento administrativo, ambas partes tienen derecho a defensa, y el INDECOPI, si bien es cierto, elimina estas medidas, actúa como un órgano imparcial.
Y en ese sentido, por ejemplo, si existe un menoscabo al derecho de defensa del denunciante, la sala podría declarar nulo la actuación de la primera instancia, o por el contrario, cuando verifique una actuación que afecte el derecho de defensa de la administración pública, también podría generar la nulidad del procedimiento. Existen casos, por ejemplo, donde se ha afectado los principios recogidos en la propia ley, por ejemplo, el principio vinculado al principio de encauzamiento. Este es un principio muy importante en materia de eliminación de barreras burocráticas. ¿Por qué? Porque dice así: los órganos de primera instancia identifican de oficio otros medios de materialización de una barrera burocrática distintos a los indicados en la denuncia, cuando sea evidente su existencia. De mismo modo, los referidos órganos podrán identificar de oficio la barrera burocrática o cuestionada del texto íntegro de la denuncia y no únicamente el petitorio. Claro, los órganos funcionales de primera instancia tienen el deber de verificar, por ejemplo, el contenido de las denuncias y en ese sentido, identificar cuáles son las barreras que están siendo objeto de cuestionamiento por parte de los administrados, pero también tendrán que verificar otros medios de materialización. Y volviendo otra vez al tema inicial, los medios de materialización pueden ser disposiciones administrativas, otras disposiciones administrativas, y en ese sentido, considerando que las normas son públicas, las primeras instancias tienen, en función de este principio de encauzamiento, el deber de incorporar al procedimiento estos medios. ¿Para qué? Para que la finalidad del procedimiento se cumpla, que es justamente la identificación de aquellas barreras burocráticas que pueden ser consideradas ilegales y o carentes de razonabilidad. Es tarea de la primera instancia realizar esto. Y justamente para hacer un control adecuado de esta tarea, la segunda instancia funge como conocedor y resuelve apelaciones de segunda instancia, en beneficio tanto del denunciante como del denunciado, pero más que nada de la ley, ¿no? Para que el cumplimiento de la ley se logre de manera efectiva. Entonces tenemos que este procedimiento tiene principalmente dos etapas. La primera instancia es quien recibe la denuncia del administrado, ¿ok? Este administrado afectado por esta barrera burocrática ilegal y o carente de razonabilidad. Para ello se cumplen requisitos que dice la propia ley. Tienes que identificar, por ejemplo, la medida. Tienes que decir qué medida es. Es un requisito, una condición, una exigencia, una prohibición, una limitación. ¿Qué lo impone esta entidad de administración pública? Le impone esta municipalidad. Le impone este ministerio. ¿A través de qué medio de materialización? A través de un acto administrativo, a través de una norma, a través de una actuación, un cartel en la pared de la entidad. ¿Ok? Y es la denuncia que contiene todos los elementos que van a permitir justamente al Indecopi resolver correctamente. Y aquí el interesado, el que presenta la denuncia, debe explicar a su criterio por qué sería ilegal la medida y si es legal, o en supuesto que sea legal, por qué esta medida tiene una carencia de racionalidad. Y repito, es carga de los denunciantes presentar indicios de la carencia de racionalidad de las medidas. ¿Por qué? Porque es su primera carga. Aquí explicas a la administración pública denunciada y también al Indecopi por qué esta regulación es arbitraria y o no es proporcional. Entonces, se cumplen ciertos requisitos. Se paga la tasa administrativa que establece el TUPE del Indecopi. Y si existe claridad vinculado con los hechos en materia de denuncia, básicamente la imposición de barreras burocráticas ilegales y o carentes de razonabilidad, se inicia el procedimiento administrativo. Y se corre traslado de este inicio del procedimiento administrativo a la entidad denunciada, quien tiene la posibilidad
esta entidad, de ejercer su derecho de defensa, explicar por qué esta regulación es legal o esta medida es razonable. Pero también le da la posibilidad, como expliqué hace poco, de verificar que es posible que exista una regulación que sea ilegal o carente de razonabilidad, pueda eliminarla e informar a la administración de que ha cumplido con derogar, por ejemplo, una norma o dejar sin efecto un acto administrativo o retirar quizás cualquier tipo de cartel o comunicación que puede estar justamente imponiendo una barrera burocrática, ilegal o carente de razonabilidad. Y justamente a través de los descargos se presenta y se informa a la autoridad. He tomado conocimiento de esta regulación incorrecta o de esta acción contraria a la norma y en ese sentido he procedido a su eliminación. Esto permite que el procedimiento concluya de manera rápida y es beneficioso no solamente para la entidad denunciada, sino también para el administrado, para la sociedad. ¿Ok? En caso de que la administración pública no realice alguna eliminación de su medida y sostenga, por el contrario, que la medida es razonable, la medida es legal, considerando lo previamente mencionado, se emite una resolución de primera instancia. ¿Ok? Aquí la Comisión de Eliminación de Barreras a nivel de Lima, a nivel de Cusco, a nivel de Arequipa, a nivel de los órganos que tienen competencia en esta materia, emite una decisión, el cual será, pues, efectivamente, señores denunciantes, la medida es ilegal. Y en sentido, al ser ilegal, ordena la inaplicación de esta medida a su favor. Eso voy a pasar con detalle más adelante. ¿Sí? Pues es importante que tengan en cuenta este aspecto del procedimiento administrativo porque es lo que van a vivir, de ser el caso, en algunos escenarios. ¿Ok? O efectivamente le dice al denunciante, ¿sabe qué, señor denunciante? Lamentablemente su medida es una medida legal y usted no presentó indicios. ¿Ok? Aquí existe la posibilidad de cualquiera de las partes que se ve en el cual se emite una decisión desfavorable hacia ella, puedan presentar un recurso de apelación. Este recurso de apelación debe presentarse entre el plazo establecido en la ley, para lo cual la propia comisión concede el recurso de apelación. Se debe cumplir requisitos dentro del plazo, fundamentos de derecho, ¿no? Puede ser el agravio, en términos generales. Pero básicamente considero que la comisión se equivocó en su análisis y sostengo lo contrario, o reitero incluso lo que se ha sostenido a lo largo del procedimiento. A través de mi denuncia, de ser denunciante o ser la parte imputada, denunciada, la entidad de administración pública. Y aquí se da una segunda etapa del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, en donde la sala de eliminación de barreras va a analizar el caso. En principio, como hemos mencionado, verificar que efectivamente se trate de una barrera burocrática conforme lo establece la propia ley, la propia legislación, y emite una decisión de fondo donde da ya solución al conflicto planteado a través de la denuncia. O también puede dar una solución a un procedimiento iniciado de oficio. ¿Ok? Aquí es importante mencionar que los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas pueden darse o puede iniciarse de dos maneras. Por una denuncia, escenario 1, el propio administrado se acerca al Indecopi, presenta su escrito de denuncia, cumpla con los requisitos que establece el TUP y la ley, paga su tasa, inicia un procedimiento de parte. O un procedimiento de oficio, que es la propia Secretaría Técnica como órgano instructor del procedimiento,
quien promueve de manera oficiosa un procedimiento administrativo en contra de una entidad de la administración pública que ha impuesto reglas burocráticas, ilegales y o carentes de razonabilidad. ¿Ok? Estos dos inicios van a tener un mismo resultado. En primera instancia, la decisión de la SEP. En segunda instancia, la decisión de la CEL de ser el caso. ¿Es posible no apelar? Sí, es posible no apelar si la entidad así lo considere, si el denunciante así lo considera. Y es el marco de este procedimiento también que es posible que se impongan o se establezcan medidas cautelares. ¿Qué son medidas cautelares? Las medidas cautelares son mandatos que formula la comisión o la sala, depende del caso, depende en qué instancia se encuentra, porque recordemos que son dos instancias, para que la entidad denunciada se abstenga durante la tramitación del procedimiento de aplicar esta medida en contra de este denunciante. Para ello, en este contexto, se deben cumplir ciertos requisitos. Debe, por ejemplo, identificarse la barrera burocrática que se pretende inaplicar. ¿Ok? Debe verificarse la existencia de una verosimilitud del derecho alegado, es decir, que exista una evidencia, al menos clara, de que estamos ante una situación en donde efectivamente la barrera burocrática es ilegal o efectivamente la barrera burocrática es carente de razonabilidad. Pero es un análisis preliminar. ¿Ok? Tiene que existir un nivel preliminar respecto a este punto. Adicionalmente, tiene que existir un peligro en la demora. Que en la posibilidad que se genera básicamente que durante la tramitación del procedimiento haga que la decisión del Indecopi que hace por esta demora, a pesar de tener un resultado beneficioso al administrado, igual por la demora durante la tramitación de este procedimiento, en tanto se lleva a hay un daño irreparable al administrado. ¿Ok? Al verificar estos requisitos, ciertamente se otorga una medida cautelar, sea a través de la comisión, sea a través de la... Y para ello, ciertamente, los administrados tienen que justamente presentar los elementos que establecen la propia ley. Los requisitos que me he mencionado. La instrumitud del derecho alegado, es decir, de carácter ilegal de la medida o de su carencia de razonabilidad. ¿Ok? Se han dado casos donde la primera instancia ha otorgado medidas cautelares que han sido confirmadas por la segunda instancia. Incluso se han dado casos donde la propia segunda instancia ha considerado oportuno, hace un caso recientemente, una medida cautelar de oficio inclusive, ¿no? Para satisfacer y justamente el objetivo y la finalidad del procedimiento administrativo, que es procurar que no se apliquen medidas que sean ilegales y carentes de racionalidad a los administrados. Este es el procedimiento administrativo a grandes luces. ¿Okay? Entonces, tenemos las barreras burocráticas per se son regulaciones que se establecen a través de, pueden ser a través de requisitos, condiciones, limitaciones, provisiones, exigencias. ¿Ok? Exigencias. Tenemos también que estas medidas están contenidas o están materializadas a través de actos administrativos, actuaciones o disposiciones administrativas, las cuales son impuestas, estas de aquí, por entidades de la administración pública. ¿Ok? Estas entidades de la administración pública han impuesto medidas, si son ilegales, son porque, uno, esta entidad no tiene competencia, otro, porque esta entidad no cumplió con las formalidades exigidas para imponer o establecer esta medida, o tres, esta entidad impuso esta medida contraviniendo las normas y o los principios de la simplificación administrativa. Esta medida es carente de racionalidad, sí. No existe interés público,
O sea, en principio es arbitraria, porque no existe un interés público, no existe un problema que se pretenda solucionar, o no es idónea o adecuada para lograr una solución a este problema. O no es proporcional, porque la entidad no ha hecho un análisis correcto de los beneficios, de los costos y beneficios de la medida, y efectivamente determinar que los beneficios son mayores que los costos, y que, por ejemplo, no existan otros medios alternativos para dar una solución a esta problemática. Y esto es lo que se encarga de evaluar tanto en la comisión como en la segunda instancia. ¿Ok? Y en ese sentido tenemos claramente las reglas de juego desarrolladas, ¿no? Son principalmente por la ley, ¿no? Es un procedimiento administrativo que se sigue todo este campo de pasos para dar un resultado final. Ahora bien, el INDECOPI tiene una labor preventiva en el tema vinculado con la eliminación de las barreras burocráticas ilegales y aparente racionalidad, que es desarrollada principalmente por los órganos de primera instancia. De hecho, la ley regula un principio. La ley, en su artículo 4, regula el principio de acción preventiva. Y este principio de acción preventiva consiste en que los órganos encargados del inicio de acciones de oficio dentro del INDECOPI privilegian las acciones de prevención y o coordinación con el objeto de promover la eliminación voluntaria de las barreras burocráticas presuntamente ilegales y o carentes de racionalidad por parte de las entidades sujetas de investigación. Entonces, desde un enfoque bastante preventivo, el INDECOPI promueve una eliminación voluntaria por parte de las entidades de administración pública que podrían estar imponiendo barreras burocráticas ilegales y o carentes de racionalidad, o presuntas barreras burocráticas o carentes de racionalidad. ¿Y por qué se dice presuntas? Porque, repito, en el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas se va a determinar si estamos ante una barrera burocrática ilegal y o carente de racionalidad. Antes de ese procedimiento, todo es presunto. Antes de la conclusión de la última instancia, es decir, efectivamente esta barrera burocrática es ilegal, o esta barrera burocrática es carente de racionalidad, antes de eso todo es presunto. Pero ante esta presunción, existe una labor promotora por parte de INDECOPI en la atención a este principio de acción preventiva para que estas entidades de administración pública, al darse cuenta de este posible carácter ilegal y o carente de racionalidad de esas medidas, opte por eliminarlas voluntariamente. Y en ese sentido se establece un esquema tipo triángulo, tipo pirámide, para ser más exacto. De hecho, esto está inspirado en una regulación responsiva, en donde, por ejemplo, lo que busca las entidades de primera instancia es promover un cumplimiento normativo por parte de las entidades de la administración pública de una manera coordinada con estas entidades de administración pública. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, cartas informativas para persuadir a la entidad de modificar su normativa. Claro, lo que hacen los órganos de primera instancia a través de sus secretarías técnicas es informar a las entidades de administración pública a través de mecanismos preventivos, a través de cartas, por ejemplo, de posibles medidas carentes de racionalidad y o legales que están imponiendo los administrados. Y lo que hacen las entidades de administración pública en ese tipo de casos es adecuar su normativa, ¿no? De hecho, hay ejemplos fascinantes de las primeras instancias en donde a través de comunicaciones, coordinaciones, se han logrado la eliminación de barreras burocráticas ilegales, de presuntas barreras burocráticas ilegales y o carentes de racionalidad. ¿Ok? Y si esto falla, si esto no se da, pasamos a siguientes niveles, ¿no? Por ejemplo, el segundo momento es un inicio de un procedimiento declarativo sancionador, ¿okay? Según corresponda, para que la entidad pública adecue su conducta en el tiempo que dure el procedimiento. Claro, como hemos mencionado,
durante el procedimiento existe la posibilidad que la propia entidad de la administración pública decida derogar o dejar sin efecto aquellos actos, actuaciones o regulaciones que puedan contener barreras burocráticas ilegales y o carentes de racionalidad. Entonces, el inicio del procedimiento le da esa oportunidad, que se adecue de manera pronta, correcta a esta normativa y pueda justamente derogar aquello que, por ejemplo, aquellas normas que contengan barreras burocráticas ilegales. Si esto falla, se pasa a un último estadio, que se emite una resolución final, tanto de primera como de segunda instancia, donde se declara ilegal y o carente de racionalidad la regulación cuestionada, y en ser el caso, en algunos escenarios, se sanciona a la entidad, por ejemplo, una municipalidad, a que se proceda a publicar la resolución, ¿no? Esta información de aquí lo cogí de un artículo muy valioso del doctor Francisco Ochoa, que es el secretario técnico de las oficinas regionales de Indecopi, quien ha desarrollado un estudio bastante pormenorizado de las herramientas que tiene el Indecopi a través de los órganos de primera instancia para lograr esta mejora regulatoria. ¿Ok? Entonces, tenemos este primer mecanismo, ¿no? Una eliminación voluntaria por parte de las entidades de la administración pública, de aquellas medidas presuntamente ilegales y o carentes de racionalidad. ¿Ok? También la ley recoge en su artículo 48 que se elabora y difunde un ranking de entidades en materia de eliminación de barreras burocráticas, el cual consiste en una relación de entidades según su nivel de cumplimiento respecto a las normas sobre eliminación de barreras burocráticas y simplificación administrativa, con la finalidad de dar a conocer esta información a los agentes económicos y los administrados. De hecho, este ranking es bastante útil porque permite ver cómo las entidades de administración pública van mejorando sus regulaciones, y en ese sentido observamos el avance de la mejora regulatoria a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, aquí está disponible para todos ustedes el ranking del año 2022, para que lo puedan descargar, ver y conocer, y difundir también. Datos relevantes, ¿ok? Entonces, principalmente las labores vinculadas con la prevención y eliminación voluntaria de barreras burocráticas las desarrollan los órganos funcionales de primera instancia, ¿ok? Me parece importante mencionar los datos de este último año 2022, para que puedan ser de conocimiento público. Durante el 2022, el Indecopi, a través de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas, logró que 59 entidades, entre gobiernos locales, regionales, universidades y colegios profesionales, eliminen voluntariamente 4.560 barreras burocráticas ilegales que afectaban principalmente los sectores de construcción, infraestructura, de telecomunicaciones, transporte, actividades comerciales y educación, ¿no? Más y más entidades públicas se dan cuenta de la importancia de eliminar estas medidas de manera voluntaria. Y a través de un trabajo coordinado con las primeras instancias, se logra ese objetivo. También en este año 2022, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de la sede central promovió que 78 entidades eliminen voluntariamente 1.001 barreras burocráticas vinculadas con derechos de trámite para obtener licencia de funcionamiento, exigencias para obtener certificado de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, restricciones horarias para presentar documentos en mesa de partes virtuales, requisitos solicitados a los docentes y personal administrativo por parte del UGEL, entre otros, ¿no? Aquí es muy importante la labor que realizan los órganos de primera instancia respecto a esta eliminación voluntaria, porque permite ya a las entidades de la administración pública conocer cómo mejorar su regulación y cómo buscar el bienestar general finalmente de todos, ¿no? Ok, entonces tenemos estos mecanismos de prevención voluntarios, realmente son propios a una labor preventiva, a una labor de promoción, ¿ok? Pero también existe la necesidad que el Indecopi resuelva de manera definitiva ciertas decisiones, ciertos casos, en donde ya no será el ámbito
voluntario de la administración pública que se refleje en la eliminación de la barrera, por ejemplo, ¿no? Sino sea la decisión propia de los órganos funcionales de Indecopi que sea la más relevante. En este caso, y otra vez volviendo al procedimiento administrativo antes mencionado, que puede ser iniciado de oficio o denuncia de parte, debemos recordar, como hemos mencionado, que el procedimiento administrativo de eliminación de barreras tiene como objetivo la inaplicación de las medidas cuestionadas, de modo que la entidad se abstenga de aplicar la barrera burocrática declarada ilegal y o carente relacionada a los administrados. Ese es el objetivo final de un procedimiento de eliminación de barreras. ¿Ok? Y esta decisión se plasma a través de un mandato, o mandatos para ser más específico. Y justamente es lo que quiero resaltar en esta parte. La comisión o la sala, de ser el caso, cuando declare la ilegalidad y o carencia de razonabilidad de barreras burocráticas materializadas en disposiciones administrativas, o ilegalidad y o carencia de razonabilidad de barreras burocráticas materializadas en datos administrativos y actuaciones materiales, dispone de una aplicación al caso concreto a favor del denunciante. Entonces, en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, el primer beneficiario de la decisión de la autoridad es el denunciante. Es quien activó el procedimiento administrativo y es quien justamente solicitó y acudió a la autoridad para una decisión. Pero de manera complementaria, de manera adicional, también se ha establecido que en un procedimiento a pedido de parte o de oficio, cuando la comisión o la sala declare la ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en disposiciones administrativas, repito, normas, dispone de una aplicación con efectos generales. Esto es muy importante porque justamente esta inaplicación con efectos generales permite que no solamente el denunciante que interpuso la denuncia al Indecopi, sino también todos los administrados, finalmente destinatarios de esa misma regulación, sean beneficiados con una aplicación para todos. De hecho, han existido muchos casos en donde se han aplicado, por ejemplo, este tema vinculado con exigencias para obtener certificados de inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones, o vinculados con infraestructuras de comunicaciones, donde se existen exigencias que son ciertamente ilegales por parte de algunas entidades del Estado, que la medida no solamente ha beneficiado a aquel denunciante, sino también a todos en general, a todos los agentes económicos que están involucrados en ese sector de mercado. Esto es importante, y para eso es necesario que un extracto de esta decisión, sea de la comisión en primera instancia, cuando esté consentida, o de la sala, cuando confirme la decisión o revoque, depende del caso, y se cree ilegal la medida, este extracto esté publicado en el Diario Oficial del Peruano. Y a ser publicado a partir del siguiente, ciertamente no se podrá aplicar esta medida. ¿Ok? Entonces, tenemos una situación bastante interesante vinculada con el tema de una barrera burocrática ilegal en un procedimiento de parte o de oficio. Tenemos que, bueno, cuando una actuación administrativa, un acto administrativo, se aplica al caso concreto. Sí. ¿Tiene implicancia con efectos generales? No, por su carácter bastante individualizado de estas actuaciones. Pero cuando se trata de una disposición administrativa, además de inaplicar el caso concreto en beneficio del administrado, también se aplica con efectos generales en beneficio de todos. De todos los agentes económicos en ese sector del mercado, de todos los ciudadanos vinculados con ese tema referido a simplificación administrativa, ¿no?
Es muy importante este tipo de medidas. De hecho, nuestra actual norma, el decreto legislativo 1256, estableció esta novedad normativa, que resulta sumamente beneficiosa para todos. ¿Por qué? ¿Cómo qué ocurría antes? Ocurría que existían muchas denuncias vinculadas con una sola disposición administrativa, eh, y estas denuncias muchas veces eran beneficiosas para 1, 2, 3, 4, 5, 10. Pues existían quizás 50 personas que estaban siendo afectadas por la medida y no conocían necesariamente la regulación en materia de eliminación de barreras. Con la modernización de esta normativa, al establecer lista de aplicación con efectos generales, genera, a partir del día siguiente de publicar este extracto en el peruano, una implicación a todos, lo que hace que la eficacia de la medida desaparezca, en beneficio de los agentes económicos que estaban siendo afectados con esta barrera burocrática ilegal. Es, en ese sentido, una innovación sumamente importante que establece la actual regulación de eliminación de barreras burocráticas. ¿Okay? Y la pregunta que nos hacen, de hecho, y también algo sucede algo así con el tema vinculado con la barreras burocráticas carentes de responsabilidad continuadas en disposiciones administrativas, iniciando un procedimiento de oficio. Básicamente también se promueve su publicación de este estatus en el Diario Oficial del Peruano. ¿Y qué ocurre esto? ¿Y qué genera esto? Supongamos que a pesar del mandato de inaplicación de la medida en beneficio de los administrados, sea un agente económico, sea un administrado en un procedimiento administrativo, la entidad es renuente a cumplir con lo ordenado por el INDECOPI. ¿Okay? Si esta entidad es renuente a cumplir con lo ordenado por el INDECOPI, ¿qué podemos hacer nosotros como administrados? ¿Qué podemos hacer nosotros como aquellos que acudimos al sistema de eliminación de barreras de INDECOPI y vemos que esta decisión no está siendo correctamente acatada por estas entidades de administración pública? A pesar de este mandato de implicación con efectos generales, a pesar de este mandato con implicación al caso concreto, no vemos un correlato en su actuación. Lo que ocurre es que la ley ha establecido la posibilidad de imponer multas de hasta 20 unidades impositivas tributarias al funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza función administrativa por delegación bajo cualquier régimen laboral o contractual en cualquiera de estos supuestos. Cuando incumple el mandato de inaplicación con efectos generales. Cuando incumple el mandato de inaplicación en el caso concreto. Cuando lo publicado lo resuelto en un procedimiento de oficio por medidas carentes de responsabilidad, la cual se declaró tal situación, aplique o ordene aplicar la barrera burocráticamente declarada como tal. O cuando pudiendo disponerse una aplicación, omite hacerlo. En esos casos, la ley es bastante clara. Es posible sancionar al funcionario, servidor público o persona que ejerza una función administrativa cuando no cumpla con los mandatos del INDECOPI. Eso es muy importante. Y volviendo otra vez a esta pirámide muy importante que se hizo, existen niveles para la mejora regulatoria que se promueve a través del sistema de eliminación de barreras burocráticas. Cuando falla el tema vinculado con las cartas informativas, se inicia un procedimiento administrativo. Cuando, a pesar de este procedimiento administrativo, esta entidad no elimina la medida, se sigue y se declara ilegal y o carente de personalidad. Si a pesar de esto, de este mandato de inaplicación, sea a casos particular o con efectos generales, a pesar de ello, la entidad sigue renuente, se impone una multa. Y este sistema justamente busca el objetivo de la ley. ¿Y cuál es el objetivo de la ley? Volviendo otra vez al inicio de la exposición. El objetivo de la ley es supervisar el cumplimiento del marco legal que protege los derechos de la libre iniciativa privada
libertad de empresa, en beneficio de las personas naturales o jurídicas, mediante la eliminación de barreras burocráticas y legales o carentes de responsabilidad que restrinjan o obstaculicen el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, o que constituyan incumplimientos de las normas de simplificación que garantizan la simplificación administrativa. Y es muy importante resaltar esto, ¿no? A fin de procurar la eficiencia de prestación, una eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte de las entidades de emisión pública. Y para eso cuentan con estas herramientas, y para eso es necesario también que los denunciantes conozcan sus derechos a fin de ejercerlos correctamente en un procedimiento de eliminación de barreras y verse beneficiados con decisiones de la autoridad administrativa, en este caso el INDECOPI. Ok, espero haber sido de ayuda. Gracias por su atención. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Ok, y acá hay varias preguntas por parte de ustedes. Okay. Aquí me pregunta un administrado. Si en el TUPA de una municipalidad la calificación es SAN, a su solicitud de adjudicación pasando el plazo de atención administrado, presenta una declaración jurada de SAP. ¿Esta declaración jurada tiene efecto favorable al administrado? Ok, entiendo. Más o menos entiendo así. ¿Qué es el SAM y qué es el SAP? Ok, es para un poco traducir. El silencio administrativo positivo se establece a nivel de la ley que cuando se transcurre el plazo establecido para que la autoridad emita un pronunciamiento ante una solicitud del administrado, este pronunciamiento no existe a pesar de haber transcurrido el tiempo establecido en la normativa, y si este es considerado como un silencio administrativo positivo, implica que automáticamente el administrado adquiere un derecho. ¿Ok? Y es titular de ese derecho con el solo transcurso del plazo administrativo, pues la demora de la administración pública le ha otorgado ese derecho. ¿Ok? Y aquí aquí este buen participante, el señor López, me pregunta si es necesaria una declaración jurada. En estricto, no, pero podría presentar. Lo que más importante en un marco de un procedimiento de eliminación de barreras es que tú, al contar con ese derecho, y a pesar de esto, la entidad no te lo reconoce, desconoce ese derecho adquirido, eso puede ser considerado una barrera burocrática ilegal. El desconocimiento de un derecho adquirido a través de SAP, silencio administrativo positivo, constituye una medida ilegal. Y cualquier tipo de desconocimiento en ese sentido será o es posible ser evaluado por los órganos del INDECOPI a través de un procedimiento de eliminación de barreras. La segunda pregunta, que también es muy importante para efectos de esta conferencia, que agradezco su participación. Se pregunta, ¿no? Buenas tardes. ¿Son también competentes para conocer actuaciones o relaciones de entidades del sector privado que cumplen funciones administrativas o funciones públicas? Ejemplo, colegios profesionales, universidades. El señor Arturo. Muchísimas gracias por la pregunta. Por supuesto que sí. De hecho, cualquiera que cumpla una función administrativa, incluso puede ser por organismos privados, puede imponer barreras burocráticas ilegales y o carentes de racionalidad. De hecho, el elemento principal es el ejercicio de una función administrativa. Y claro, los colegios profesionales realizan función administrativa, claro que sí. De hecho, el INDECOPI ha tenido casos contra el Colegio de Abogados de Lima y otros colegios profesionales, en donde se ha determinado que éstas imponían barreras burocráticas ilegales, ¿no? O también universidades, que imponían sobre los administrados, en este caso los estudiantes, requisitos para realizar un trámite vinculado con, no sé, la obtención de su título a nivel, su título profesional,
requisitos que, respecto a información que ellos ya contaban. Y claro, efectivamente, y agradezco muchísimo la pregunta, las entidades de la administración pública no solamente están vinculados con aquellas que ejercen como tal tarea, sino también aquellos por su propia labor, sean entidades privadas, ejercen función administrativa. ¿Cuál es la diferencia entre la aplicación normativa que se realiza en el ámbito de OSEP o la SBC con funciones que cumple con el Tribunal Constitucional? Ok, es una buena pregunta también del señor Arturo. Bueno, en estricto, como he mencionado, la tarea que realiza el INDECOPI a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, es verificar si existe una barrera burocrática ilegal y o carente de razonabilidad. Ok. Acá lo voy a poner. Y aquí lo que hace el análisis es si es carente, si por ejemplo cuenta con la competencia, si cumple con las formalidades. Básicamente es un análisis principalmente de legalidad y o carencia de racionalidad. Y básicamente se aplica en un caso muy específico, vinculadas con la función administrativa que ejercen ciertas instituciones del Estado, respecto a actos, actuaciones y o disposiciones administrativas. Entonces, tiene una tarea bastante circunscrita, un punto bastante específico, a fin de que estas medidas no afecten a los agentes económicos en su participación en el mercado o vinculados, por ejemplo, a la simplificación administrativa, que no se contravengan los principios de simplificación administrativa. ¿Qué se analiza en un procedimiento, en un proceso vinculado con el Tribunal Constitucional? Básicamente se analiza un tema totalmente distinto, que es la constitucionalidad de las leyes o normas de ese nivel que están sujetos bajo su evaluación. Se analiza un análisis de constitucionalidad, que no solamente se refiere, por ejemplo, a un tema vinculado a cómo podría esta medida afectar al agente económico o su participación en el mercado, sino se vincula principalmente a derechos fundamentales, a si la ley, por ejemplo, cuando se trata de una ley, cumple con no lo establecido en la Constitución, que ciertamente se encuentra en un ámbito totalmente distinto y fuera del alcance de los órganos del INDECOPI, ¿no? Por ejemplo, cuando una medida está contenida en una ley, el INDECOPI declara improcedente la denuncia. ¿Por qué? Porque existe una limitación clara respecto a sus tareas. El INDECOPI solamente evalúa aquellas medidas contenidas en actos, actuaciones, disposiciones emitidas por entidades de administración pública en ejercicio de su función administrativa. El control, por ejemplo, de la constitucionalidad de las leyes, reservado única y exclusivamente al Tribunal Constitucional, está fuera de esa tarea. Entonces, sí, existe una diferencia bastante clara sobre este tema. Aquí otras preguntas. Un segundo, por favor. Ya. La siguiente pregunta me parece muy interesante. Y es así, ¿las barreras burocráticas pueden ser sancionadas con efectos generales? Claro. Ya, ¿qué es una... a ver, en principio hay que diferenciar un poco de los conceptos, ¿ok? Punto 1, vamos al último cuadrito para que sea un poco más ilustrativo. Ok. En principio, lo que hace el INDECOPI es ordenar una inaplicación de una medida conteniendo una disposición administrativa con efectos generales, es decir, para todos. De hecho, la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas define que es una inaplicación con efectos generales en el numeral 10 del artículo 3 de la ley. ¿Y cómo lo define la ley? Lo define así. Inaplicación con efectos generales. Efecto de una resolución que beneficia a todos los agentes económicos
y administrados, afectados real o potencialmente por una barrera burocrática contenida en una disposición administrativa en los supuestos que establece la ley, ¿no? En este caso sería una medida ilegal. Claro, entonces, para que exista una aplicación con efectos generales, un mandato en aplicación con efectos generales, en principio se requiere previamente que se trate de una barrera burocrática ilegal y que esté contenida en una disposición administrativa. Recordemos que la disposición administrativa es todo dispositivo normativo emitido por una entidad destinado a producir efectos jurídicos abstractos y generales sobre un grupo indeterminado de administrados y o agentes económicos. ¿Ok? Dado esta connotación abstracta y general de una medida, de una disposición administrativa, al estar esta medida contenida en tal dispositivo, se ordena, a través de un procedimiento de eliminación de barreras, su inaplicación con efectos generales cuando se verifique su ilegalidad. ¿Ok? ¿Y qué sucede si, a pesar de este mandato de inaplicación contenido y correctamente publicado por parte del INDECOPI en el Diario Oficial del Peruano, no ocurre esta inaplicación y la entidad, a través de sus funcionarios, se hacen caso omiso a este mandato y continúan la inaplicación, o continúan aplicando esta medida, contenida esta disposición administrativa, a pesar de este mandato de inaplicación con efectos generales. Lo que ocurre es que el administrado puede informar al INDECOPI de esta situación. El INDECOPI, a través de la comisión, como primera instancia administrativa, iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de este funcionario, este servidor o cualquier persona que ejerza función administrativa, para que se le multe hasta con 20 unidades impositivas tributarias, dependiendo del caso. ¿Ok? Básicamente es eso. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Otra vez al señor Eduardo Rojas. Una última consulta. Ya, ¿qué sucede cuando se condiciona dentro de la misma entidad pública a procedimientos internos donde se exige cumplir con ciertos criterios que pueden ser considerados burocráticos? ¿Se puede actuar contra la misma entidad? Ok, aquí, bueno, es un funcionario que busca quizás una solución. Ya, dentro de la lógica de las actuaciones por parte del INDECOPI, ok, en principio vamos a hacer esta división para explicar un poco el caso. Existe todo lo que hemos identificado como medios de materialización de barreras burocráticas, son actos que externalizan una medida. Externaliza en el sentido de que se aplica al administrado, se aplican al agente económico. Una actuación administrativa, si este cartel está pegado en el local institucional, se está exteriorizando a esta persona. Si este acto administrativo es notificado al administrado, se está exteriorizando este acto administrativo. Está haciendo efectos a todos los demás. Cuando esta disposición administrativa está correctamente publicada en el peruano, está exteriorizando sus efectos a esta persona, o a este grupo y determinado de personas. ¿Ok? Y eso es lo que evalúa principalmente INDECOPI, a través de la comisión y la sala. ¿Qué ocurre con los actos internos? Lamentablemente, con los actos de administración interna, el INDECOPI no tiene competencia para verificar justamente que estamos ante barreras o mecanismos burocráticos de carente de racionalidad. La competencia del INDECOPI no llega hasta ahí. Sin embargo, quizás en función de esta promoción del cumplimiento normativo, podría invitarse internamente a establecer quizás mecanismos más idóneos. Y en particular con relación a la consulta, existen diversas normativas vinculadas con simplificación administrativa que necesariamente se debe cumplir.
Si, por ejemplo, un criterio, una medida burocrática se exterioriza a los administrados, estos en su momento podrían iniciar procedimientos ante el INDECOPI por eliminación de barreras burocráticas, por ser posiblemente quizás ilegales o carentes de racionalidad, dependiendo del caso. Entonces, considerando esta lógica preventiva que tiene también el INDECOPI, podría optarse por quizás modificar esta normativa internamente para que finalmente los destinatarios de la administración pública, los usuarios, los administrados, los agentes económicos, no se vean afectados por estas medidas. Porque de ser afectados, sea real o potencialmente, estos podrían iniciar procedimientos administrativos ante esta institución, el INDECOPI, y, de ser el caso, incluso llegar a multas, ¿no? A ese nivel llega la labor de INDECOPI, ¿no? Para que justamente se cumpla el objetivo de la ley. Y bueno, eso son todas las consultas por hoy. No sé si tienen más preguntas, estamos aquí abiertos a cualquier tipo de interrogante que puedan tener. Entiendo que no. Y bueno, ha sido un placer contar con su presencia el día de hoy. Son muchos los participantes. Estoy muy agradecido por darse su tiempo. Que tengan un excelente día. Gracias por participar en estos eventos. De hecho, van a haber muchos más. Los invito a seguir participando y estamos a su disposición en cualquier consulta, duda que puedan tener. Con ustedes me despido y agradeciendo su presencia, le digo muchas gracias. Muy buenas tardes. Queremos agradecer a nuestro ponente de hoy por su excelente exposición y a los participantes por su asistencia y su activa participación. Recuerde que en este chat encontrará una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia de hoy. Tengan ustedes muy buenas tardes.